quiero comenzar con un dato que me parece súper alarmante, y es que según la OCDE, la productividad laboral en Colombia representa apenas el 40% del promedio de los países desarrollados. Eso quiere decir que mientras un trabajador en Estados Unidos produce un resultado en una hora, nosotros necesitamos casi 4 horas para producir lo mismo. Esa brecha no se está cerrando, se está abriendo y llevamos décadas así. También sale una paradoja, y es que en promedio nosotros estamos trabajando en un año 2.400 horas en Colombia. Y por más de que en la OCDE nosotros ocupamos una población que trabaja muchísimo, nuestro nivel de aportar valor agregado es muy inferior al promedio de los países también en la OCDE. Solamente $22 producimos por hora, y países que también están en la OCDE producen $60, $65. Eso me alarma muchísimo. Pero bueno, yo aquí me podría quedar dando datos que conocemos a nivel macroeconómico y microeconómico, pero definitivamente esto es un tema de cultura, un tema donde tenemos que empezar a hacerle clic de qué estamos haciendo nosotros realmente a nivel de la productividad, qué está pasando en nuestras casas, qué está pasando en las empresas, y cómo tenemos que empezar a cooperar entre los grupos sociales para poder empezar a revertir hoy por hoy el problema más grande que tenemos. Yo pienso que definitivamente hay un beneficio en las personas que tenemos la oportunidad de acceder a educación superior, y somos esas personas privilegiadas las que tenemos la responsabilidad de cambiar la realidad, no solamente la de nosotros, la del entorno, sino también de muchas cosas a nuestro alrededor y de la sociedad en general. Entonces, para eso, pues hay muchas preguntas de si realmente las personas están saliendo de la universidad preparadas para enfrentar los problemas reales que estamos hoy teniendo y que acabo de describir. Y por eso, pues hoy me acompaña una persona que está desde el lado de la academia, una persona que vive día a día todo lo que está sucediendo con los estudiantes en temas de formación. Él es Camilo Lescano, director ejecutivo de Sidesco. Cami, bienvenido. Gracias, Luisa, ¿no? Un placer conversar con vos. Gracias, Cami. Bueno, y quiero empezar primero con una pregunta, y es, eh, ¿cómo hoy desde la academia están viendo esto que está sucediendo, que estamos en pleno cambio generacional en temas de la adopción de nuevas tecnologías, de cómo se concibe hoy el mundo? Por ejemplo, ahorita hace poco estaba hablando con unos jóvenes y me decían, mira, yo dejé la universidad en cuarto semestre porque a mí no me hacía sentido que una persona que a mí me esté enseñando, no sé, diferentes materias, pues no me estuviera entrenando o no me estuviera preparando para lo que realmente hoy es el mundo, ¿sí? Entonces, quiero comenzar con eso, sobre todo porque a hoy, pues como tú lo sabes, yo he tenido una experiencia en el mundo empresarial, desde las grandes empresas y ahora con pymes, y de alguna manera sí estamos viendo esos retos que tenemos a nivel de competitividad y de productividad, y sobre todo con todo el tema de la inteligencia artificial y el cambio que se viene. Entonces, cuéntame un poco de eso, cómo ustedes lo están viendo desde la academia. Bueno, hay que decir ahí un par de cosas, un par de verdades para que las personas que eh, pues tienen este tipo de pensamientos de que la universidad viene un poco más lento, que sí es verdad, viene un poco más lento que el sector real, pero la universidad hoy en día, y más que todo las universidades que yo represento, que son universidades del Pacífico colombiano, CIESCO representa 23 universidades en el Pacífico colombiano, vienen creciendo de una forma muy, muy interesante alrededor de nuevas tecnologías, alrededor de poder implementar lo que está pasando con la inteligencia artificial y otros métodos de trabajo. Y hay muchos ejemplos que yo te podría dar de cómo las universidades del Pacífico colombiano intentan equilibrarse con lo que está pasando con el mercado pues, laboral y con lo que está pasando con las empresas. Pero hay un tema que preocupa mucho más, porque el tema que tú hablabas de la productividad y el tema de cuánto estamos produciendo por empleado va un poquito más allá de si en las universidades o no estamos formando a las personas como debería ser.
y es que Colombia tiene un problema sistémico. Y el problema sistémico no es porque existan o no existan la cantidad de profesionales que hoy hay. El problema sistémico es porque nosotros tenemos o teníamos que tener desde antes una cantidad de personas que trabajaran desde lo técnico y lo tecnológico dentro de las empresas, personas operativas. Hoy el mercado y la brecha laboral está desequilibrada. Hoy tenemos profesionales que no tienen oportunidad de posicionarse más allá de un cargo operativo técnico y son profesionales de academia. Entonces, esto viene con un problema sistémico y el problema de la educación va más allá del problema de la educación superior. Ok. Nosotros tenemos estudiantes o jóvenes que entran con capacidades mínimas a la universidad. Entonces también hay que mirar hacia abajo y cómo están formándose los niños en nuestro país. Es una brecha muy larga. Sí, claro. Pero no voy a profundizar mucho en eso, sino que voy a hablar puntualmente de cómo están saliendo preparados los estudiantes del Pacífico colombiano. Las universidades están haciendo un esfuerzo para que cada vez estemos un poquito más cerca de lo que pasa en el mundo. Eso es difícil. Eso no es que se haga de la noche a la mañana y menos en un sistema como el que tenemos nosotros en Colombia, que es un sistema rígido, que no se mueve rápido. Sin embargo, lo que trata de hacer la universidad más que todo desde sus áreas de extensión es poder conectar con lo que hacen los empresarios y lo que pasa con los empresarios. Lo que pasa realmente en el Pacífico colombiano y puntualmente en el Valle del Cauca es que nosotros nos sentamos a hablar con los empresarios, con la cámara, con todos los actores del ecosistema, pero eso no más queda en una, máximo dos charlas y nunca va a la acción. Aquí nunca tomamos acción. Nunca somos capaces de generar un plan que nos permita realmente conectar lo que está pasando en la academia con lo que está pasando con las empresas. Pero mira que eso que dices es precisamente lo que nos lleva al punto de que es cultural, que es un tema de mentalidad, ¿sí? Porque todos hablamos de lo que debería pasar, lo que deberíamos hacer, pero es, ok, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero ¿cómo pasamos a la acción? Y aquí quiero como que, bueno, nos dejemos así como acartonados un poquito, que así no es que seamos tan acartonados. Y te quiero contar una historia muy, muy rápida. Y es que el otro día yo estaba con un gran amigo mío y esta persona es una persona muy espiritual. Es una persona que puede pasar 12 horas meditando, o sea, a ese nivel, hace vipassana y no sé qué. Y en algún momento estábamos hablando de temas existenciales y yo le decía, ven, pero tú ¿por qué de alguna manera no has podido solucionar muchas cosas de tu vida que sé que te duelen? ¿Y será que es que Buda no te ilumina en esas 12 horas que está ahí o qué? Y llega y me dice, es que no sé cómo, no tengo el cómo. Y yo, pues ajá, busca el cómo. O sea, es como que si tú quieres hacer algo, pues, ok, ¿cómo hago esto? Y empieza a caminar hacia allá, ¿no? Siempre que creo que esa parte cultural es esperar a que todos nos llegue o a que alguien haga algo por nosotros para poder que los cambios se den. Es como que sí, tenemos que avanzar, pero estamos esperando que alguien más lo haga, ¿no? Es que estamos esperando que el Estado lo haga, que el empresario de al lado lo haga para que yo, pues de alguna manera vea que sí se puede hacer o yo pegarme a ti, pero hay un tema de iniciativa, hay un tema de agencia, hay un tema de liderazgo propio, ¿sí? Donde ni siquiera para solucionar los problemas personales más básicos, ¿va? Entonces, yo creo que ese es el punto clave de, sí, pues ya pues suena muy bonito, pero ¿cómo Mira, empiezas a dar hay pasos? un dato que tira siempre Freddy Vega, el CEO de Platzi, y es que solo el 17% de los adultos que trabajan en el mundo tienen agencia. Y esos que tienen agencia son los que terminan tomando las decisiones, son los que terminan tomando decisiones para su propia vida, son los que terminan haciendo el curso de Platzi, Ajá. o son los que deciden ir más allá después de la universidad. Eh, yo de esto hablo mucho con mis estudiantes, porque yo les digo, yo doy clase en administración de empresas, yo soy administrador de empresas,
Y administración de empresas es la carrera que más tiene personas entrando al mundo laboral todos los años. 30.000 personas en Colombia se gradúan de administración de empresas todos los años. Todos los años. Imagínate la cantidad de administradores de empresas que tenemos. Entonces la pregunta era para los administradores que vienen es, ¿cómo te vas a diferenciar para que te contraten? ¿O cómo te vas a diferenciar para que esa idea de emprendimiento que tenés te la compren? Y eso tiene mucho que ver con la agencia. Hay administradores que se gradúan, no importa la universidad, y creen que porque son profesionales ya los van a contratar. Y esa generación de esas habilidades que hoy la Cámara de Comercio y María del Mar, que es su presidenta, las han nombrado habilidades para la autonomía. Y desde que yo escuché ese concepto, a mí me encantó ese concepto y lo llevo a todas partes. Las habilidades para la autonomía, cómo nosotros podemos hacer para que los 98.000 jóvenes ninis en Cali, que tienen entre 18 y 28 años, puedan aprender a ser autónomos sin tener que depender de algo más. Y ese ser autónomo va más allá del emprendimiento de autoempleo. Ese ser autónomo va más allá del hacer el curso online o de escuchar este podcast. El ser autónomo significa es el cómo, el resolver. Y ese cómo y ese resolver no es un tema de decisión y de convicción. Y eso tiene que ver, obviamente, con ese punto. Ve, mira, vos y yo somos personas, nosotros nos conocemos hace 10 años. Nosotros somos personas que nos dicen, hay que hacer esto. Y X cosa, hay que mover esa planta de un lado a otro. Y si vos no sabes hacerlo, yo encuentro el cómo. Vos encontrás el cómo. Sí, si me dice, no, es que así, ¿cómo sí? Pero es porque nosotros, de cierta manera, por la crianza, por lo que nos tocó vivir, etcétera, etcétera, siempre resolvimos. Sabes que eso que acabas de decir o lo que acabas de poner en la mesa me hace un clic con algo muy chévere, y es que nosotros nos conocemos hace 10 años, sí, en la universidad, pero en algo, en un espacio de aprendizaje muy particular que fue una escuela de liderazgo, ¿sí? ¿Y por qué lo quiero traer a la mesa? Porque de alguna manera es, si yo quiero, porque lo estoy decidiendo, ser líder, yo tengo que prepararme para y estudiar para. Y de eso se trata. Creo que es como que nadie nos ha aprendido. Muy seguramente tuvimos vidas diferentes, situaciones familiares completamente diferentes, y que de hecho pues en cualquier momento podemos, digamos que aquí conversarlo, porque realmente fueron diferentes, donde yo ni siquiera estudié mi carrera por decisión propia, y siempre, gracias a Dios, fui muy privilegiada, donde mi padre me pagó la universidad, de alguna manera tuve los recursos para poder ir a la universidad, pero tuvimos un punto de encuentro donde de pronto tu realidad fue diferente a la mía, pero yo quiero aprender a liderar y a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces... Claro, el tema de las habilidades es que todas las habilidades se aprenden. Vos puedes aprender a comunicarte mejor, puedes aprender a ejercer liderazgo, puedes aprender a trabajar en equipo. Las habilidades se aprenden como andar en bicicleta. Totalmente. O como se aprenden matemáticas. Es lo mismo. Es el hecho de estar todo el tiempo entrenando y entrenando y entrenando hasta volverte experto. De hecho, la fórmula de la experticia es la constante, pues una fórmula que yo inventé. Yo quería ser profesor de matemáticas. Ya. Primero que todo. Entonces, como yo no enseño matemáticas, sino que yo enseño emprendimiento, y enseño liderazgo, y enseño administración, en mis clases yo les coloco fórmulas a mis estudiantes recordándolo, el sueño que tuve de ser profesor de matemáticas, y la fórmula de la experticia es las habilidades más las constancias, más constancia, elevado a la actitud. Y ese elevado a la actitud termina siendo el cómo vos decidís que esas habilidades que estás desarrollando, pues las pones al servicio de otros y las utilizas para generar valor. Hay Entonces, algo, perdón, Cami, te interrumpí. Hay algo que acabas de mencionar dentro de lo que tú enseñas, y es el tema del emprendimiento. Yo te voy a ser muy honesta, y es que yo siempre fui una niña, una mujer muy rebelde, y que me conoce pues sabe más o menos de qué estamos hablando. Y
como yo vivía enojada con la universidad y con la vida, porque yo de hecho pues no escogí mi carrera, yo quería estudiar algo completamente diferente, quería estudiar sociología. Papá como que, ¿qué quieres estudiar? Sociología. No va a pasar. Y luego, dame una segunda opción, filosofía. No va a pasar. Sí, entonces por favor, entonces bueno, matricúlame donde tú consideres, sí, que vamos a hacer el asunto para poder servirle a la familia y a la humanidad. Y bueno, pues por eso estudié Mercadeo y Negocios Internacionales. Eh, pero parte de mi, ¿cómo se puede decir? Como de eso que yo sentía que no estaba bien era como algo que es lo que yo hablaba con unos jóvenes la semana pasada, que me decía, ¿cómo es que alguien que no ha hecho o no está donde yo quiero llegar me va a enseñar a mí a hacer algo? ¿Sí? Y yo decía, ¿cómo una persona que no ha emprendido, porque uno tiene el concepto del emprendimiento o el concepto de ser gerente o el concepto de ser vendedor o lo que sea, muy reducido, cuando realmente eso es un concepto demasiado amplio? ¿Qué quiere decir? Es como que hoy este profesor me está enseñando a mí de emprendimiento, pero yo no debo ver el emprendimiento como salgo a crear una empresa solamente, sino que entender el concepto de que todos somos emprendedores. Emprender simplemente es tener una iniciativa, es tomar, así sea que tú estés en una empresa, dentro de una empresa, emprender un proyecto dentro de una empresa, emprender un camino, emprender algo. Entonces es como que empezar a ampliar ese concepto dentro de los talleres que yo hago con personas en las empresas. Yo hablo, por ejemplo, de habilidades comerciales y habilidades gerenciales. Y los gerentes de esas empresas me dicen, Luisa, pero es que vamos a darle esto a personas que están en la operación. Y yo les digo, y es que tú ¿por qué crees que la gente no necesita aprender de habilidades gerenciales y de habilidades comerciales? Si es que todos nos vendemos todo el tiempo, vendemos nuestros proyectos, vendemos nuestras ideas. Vos puedes ser un operario, pero al final, ¿cuál es esa meta del operario, ¿no? O sea, ascender o lograr algo más? Pues vos tenés que vender tus ideas y tienes que venderte mejor que el otro, porque el otro representa una competencia. Entonces es un concepto mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Gerente. Ay, es que el gerente por allá. No, amor, no, querido. El gerente es usted de su propia vida. ¿Sí? Usted es gerente de su propia vida. Usted es gerente de su pedacito. Usted es gerente de la coordinación, de lo que tiene a cargo, de su familia, de su casa. Porque es que la casa también es una empresa. Y yo le digo a estas personas, ¿usted algún día quiere ser gerente? Sí. ¿Por qué? Ah, porque yo me quiero ganar lo del gerente. Listo. Pero para eso tiene que entender de que usted tiene una responsabilidad. ¿Y usted quiere saber cómo es gerente? ¿O qué tan buen gerente va a ser? Véase cómo usted es en su casa. Así como usted es en su casa, como administre su casa, la visión que tenga, así mismo usted va a ser un gerente para la empresa. Entonces, no sé qué opinas de eso que te estoy diciendo. No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y yo generalmente pienso que los docentes, y particularmente los docentes universitarios, los que generan más valor son aquellos docentes que vienen del hacer. O sea, nosotros tenemos una cantidad grandísima de profesores universitarios que son hora cátedra, que trabajan y también son docentes. Y ellos, a mí me gusta mucho ese tipo de docente porque trae todo el tiempo lo que está pasando en la realidad y es la conexión perfecta con el sector real. Em, y el tema de las habilidades para el emprendimiento sí va más allá del crear empresa y va más allá del autoemplearse. Ojo, el autoemplearse no está mal y en este país lo tenemos que hacer, pero hay que desmontar, y esto puede ser polémico y a mí no me gusta la polémica, lo aclaro de una A vez, mí sí, pero seamos eh, polémicos. hay que desmontar la idea de que si vos tenés un negocio de comercialización en donde vendés zapatillas, o en donde vendés bisutería, o en donde vendés busitos, y lo haces por redes sociales, sos un emprendedor. O sea, ese autoempleo no necesariamente es emprendimiento porque estás haciendo el ejercicio de comercialización. Ahora, si tú a ese autoempleo le pones un plan de crecimiento, dices, ya no voy a trabajar yo solito, o sí voy a trabajar yo solito, pero esto, en vez de yo ganarme los pesos, el pesito que me estoy ganando por vender cada prenda, me voy a ganar un salario, voy a formalizarme, voy a hacer, y haces un plan. Bueno, ahí sí Ahí ya empiezas un tenemos, camino. tenemos, tenemos el siguiente punto, ya eres un emprendedor. Pero
Como lo Generalmente, concebimos. sí, Emprendedor caminando hacia empresario. emprendedor caminando hacia empresario. Y lo que yo quiero decir es, no está mal ser autoempleado, no quiero que me, o sea, que me malinterpreten, pero si vos querés ser empresario desde ese autoempleo que tenés que tomar acción y volvemos al tema del principio. Es un tema o de estás resolviendo o estás creando proyecto. Porque si estás resolviendo y el autoempleo te sirve para resolver, pero querés tener una empresa, bueno, tenés que tomar otras decisiones. Y esas decisiones a veces cuestan, porque las decisiones siempre van a tener un costo de tiempo, moral o de plata. Bueno, entonces ya aquí para soltarnos del todo. Y es, no quiero que nos quedemos en la teoría, sino es, vamos a, hoy por hoy, los problemas que tiene Colombia, que ya sabemos que son culturales, que son full de mentalidad, y es cómo empezamos a solucionarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y lo hablamos al principio, la inteligencia artificial se mueve más rápido de lo que nosotros nos estamos moviendo y es un fenómeno que hoy la gente está diciendo, no, nos vamos a quedar todos sin trabajo, sí, y el empleo y no sé qué, y entonces la inteligencia artificial representa una amenaza, y entonces, te digo, hay personas, porque lo he conversado con estudiantes, personas jóvenes, que dicen, hay resistencia a utilizar la inteligencia artificial porque es que hace lo que yo como profesional, hace mejor lo que yo como profesional que me demoré 5 años estudiando puedo hacer, entonces yo no, más o menos no le voy a dar el gusto a la inteligencia artificial de utilizarla. Y uno es como, por Dios, ¿qué es ese pensamiento? ¿Sí? Es como, entonces, ¿cómo vamos a pasar de esas estadísticas, ¿sí? De $22 por hora a $65 por hora en valor agregado, ¿sí? En temas de competitividad, cuando tenemos personas que piensan de esa manera, que no utilizo la inteligencia artificial porque es que va a acabar con mi empleo. Va a acabar, de una vez lo digo, va a acabar con su empleo. Si usted primero no es AI first, donde yo utilizo la inteligencia artificial para amplificar lo que yo soy como profesional, ¿cierto? Y de alguna manera, esto que estamos viviendo, y por favor, estudie historia y estudie, digamos que vaya, investigue, porque considero ahorita que me convertí y estoy supremamente religiosa últimamente, pues me doy cuenta de que pues uno peca en muchas ocasiones por omisión. Y las personas que hablan de la inteligencia artificial y de todas las cosas que están pasando, están pecando de alguna manera también por no conocer muchas cosas, por desconocimiento, ¿sí? Entonces, esto mismo que está pasando hoy con la inteligencia artificial ya pasó en la era de las .com, ya pasó en la era tecnológica, ya pasó en la era cuando llegó el Internet. Sí, se afectaron los empleos de las fábricas, por ejemplo, que veníamos de la revolución industrial, ¿va? Se afectaron los empleos que eran operativos, ¿cierto? Y repetitivos. Y repetitivos, exactamente, y simplemente se crearon otros nuevos empleos. Que sí hubo un momento de un impacto social importante donde las personas que pues nunca aprendieron y fueron más allá y eran repetitivos en la fábrica, pues tuvieron que esperar unos 5 o 10 años para que se crearan y se consolidaran nuevos puestos de empleo y como que se encajaran nuevamente. Pero hoy con la inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo. Se van a acabar unos empleos que son de tareas nuevamente repetitivas y se van a crear unos nuevos. Lo que pasa es que está pasando mucho más rápido que lo que pasó con la era del Internet. Hoy, digamos que ¿cuánto se demoró ChatGPT en que la humanidad lo adoptara? 3 meses. O sea, mira lo que te estoy diciendo, ¿sí? Entonces es como que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver y empezar a dejar de tenerle miedo. Entonces, volviendo aquí es, ¿qué tenemos que empezar a hacer? ¿Cuál es esa responsabilidad? Y quiero hablarlo desde la importancia de la educación, que es lo que hablaba yo ahorita, de que pecamos por omisión, porque no nos gusta leer, porque no nos gusta educarnos, porque no nos gusta todo esto. Entonces, quiero que ampliemos, por ejemplo, estos unicornios, ¿sí? Estas empresas unicornio, Rappi, Mercado Libre, todo lo que está sucediendo pues, a nivel de Colombia. Las personas que están detrás de esto, ¿quiénes son? ¿Qué educación tuvieron? Y cómo de alguna manera podemos nosotros, porque todos queremos pues, llegar a eso en algún momento también, ¿no? Luisa, yo escribí la semana pasada una columna en mi newsletter alrededor de ese tema, porque existe el Mega 2030 y se juntaron
los grandes CEOs, founders de los tech de Colombia, que tienen unas intenciones gigantescas porque quieren que de aquí al 2030 la industria tecnológica aporte el 8% al PIB colombiano. Soy fan de todos. Y eso es una tarea que la están haciendo Muy espectacular. bien. Hay ejemplos interesantísimos. Rappi sigue creciendo, Platzi es una maravilla. Ahora tenemos 30X con Andrés Bilbao, que le expreso toda mi admiración. Chipper. Chipper, o sea, todas estas personas están haciendo un trabajo espectacular. Y eso está bien, y los felicito. Pero lo que pasa realmente en Colombia va más allá de eso. Tú no le puedes pedir a una persona que utilice bien la inteligencia artificial cuando no tiene lectura crítica. En Colombia, por ejemplo, y eso lo trabajo en mi columna, en Colombia, por ejemplo, y esto pasa también a nivel mundial, los niños que son expuestos en sus primeros 5 años a entre 0 y 1 libros solo aprenden 5.000 palabras. Pero los niños que están expuestos a más de 5 libros al día aprenden 1.500.000 palabras a los 5 años. Eso se llama una brecha de desigualdad. En Colombia pasa más lo primero que lo segundo. Esa brecha de acceso a la información, a la cultura, al estudiar, a aprender a leer, esa brecha de que vos dirías, ¿no? Pues hoy tenemos el internet, hay bibliotecas por toda parte, la gente puede investigar lo que La gente quiera, no lee. no pasa. Eso no pasa. Entonces, tenemos gente que no lee y que no tiene lectura crítica y por ende no tiene pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál debería ser, en mi opinión, y es mi opinión personal, esta opinión no representa a Sidesco, representa a Camilo Lescano? En mi opinión personal, lo que nosotros deberíamos estar formando como universidad y como docentes, y muchas lo hacen, Pensamiento es crítico. pensamiento crítico Totalmente. y la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. No importa qué profesional sea, si es un profesional de danza y performance de la Universidad de San Buenaventura o es un profesional de inteligencia artificial de De la Universidad arte, Autónoma, de filosofía, lo que querías estudiar vos, sociología. sociología de la Universidad del Valle. No importa, no importa, no importa, porque ese pensamiento crítico, es el poder resolver problemas, es lo que termina importando más. Ahora, adhiero a algo que tú estabas diciendo ahora con la inteligencia artificial, y es que la época del Renacimiento, cuando tú vuelves por allá al siglo XV, tú te das cuenta y veías que las personas inventoras, o como Leonardo da Vinci, o como Miguel Ángel, que son estos grandes artistas, tenían 4, 5, 6 profesiones: matemático, artista, escritor, etcétera, etcétera. Y porque estas personas tenían todo ese tiempo para poder desarrollar sus habilidades, porque esas personas no estaban pensando en operativo, porque tristemente en esa época existía la esclavitud y habían muchas personas que eran los que se encargaban de la cosecha, los que se encargaban de todo eso y eran los que no tenían la oportunidad de desarrollarse como se desarrollaron. Hoy no hay esclavos, hoy hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace lo operativo Ujú. y te La tecnología en general. permite a ti, tecnología en general, y te permite a ti desarrollar un pensamiento que es creativo, que te permite a vos desarrollar otras habilidades y seguir creciendo y explorando si la utilizas bien. Mira, yo soy administrador de empresas, y se supone que yo, si me dicen a mí que es en ese cubito, no me da para quedarme en ese cubito. Así como vos, que sos mercadóloga y estás haciendo con inteligencia artificial desarrollos tecnológicos, pues yo también he tenido la oportunidad de hacer desarrollos tecnológicos, de aprender algo de programación, y eso del tener ese tiempo para seguir explorando desde la estrategia y desde ese crecimiento, solo me lo dio la inteligencia artificial quitándome una carga operativa.
¿Cuál es esa carga operativa? Esa carga operativa de poder hacer un análisis completo de datos porque lo hace más rápido que yo y de manera más eficiente. O el hecho de redactar o escribir correos electrónicos. Pero ¿quién toma las decisiones con esa información? Soy yo. Somos nosotros. Ajá. ¿Quién cambia realmente la realidad de su entorno? No es una computadora, no es ChatGPT que sale, sino tú, el que genera esa conexión, ese impacto y que tiene ese ímpetu, ¿sí? Entonces, eso que estás diciendo de crear, y discúlpenme aquí, digamos que vuelvo y traigo a la mesa un tema un poco más espiritual, y es que creo que a nosotros se nos olvida que nosotros, al ser hijos de Dios, de alguna manera somos creadores porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, desperdiciar nuestra potencialidad, nuestro potencial en hacer tareas que no generan valor, porque evidentemente no generamos valor, ¿sí? No dice la OCDE, no yo, a pasar de que nos muevan el piso a venga realmente genere y ocúpese de lo que sí usted se tiene que ocupar. Y es generar valor y generar soluciones a los problemas que nosotros mismos generamos. Si no, el reloj del fin del mundo no existiría, ¿sí? Que estamos a como 57 segundos del fin del mundo, ¿sí? Por la cantidad de cosas que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia muy mal hechas. Entonces, pero creo que no contestaste la pregunta, Cami, es esa importancia y la relevancia de una buena educación para poder precisamente como generar este tipo de soluciones creativas. Y, por ejemplo, hoy, ¿qué le dirías a un estudiante que abandonó la universidad porque la persona que está ahí no le está enseñando a sobrevivir a este nuevo mundo y se dedica a emprender algo diferente? ¿Qué le dirías hoy de esa importancia precisamente de la educación y cómo esa decisión que está tomando puede llegar a impactar? Mira, lo que te da la universidad y el ejercicio de aprendizaje dentro de una universidad, yo les lo digo todo el tiempo a mis estudiantes, no es el hecho de tener a un adulto pro max contándote sus experiencias, sino es el hecho de salir de la rutina y hablar de otras cosas. Eh, el hecho de que vos tengas todos los días una clase de 2 horas o una clase de 3 horas en donde se coloque un tema sobre la mesa y comiences a escuchar otras cosas en la conversación, ese hecho es parte de tu proceso de aprendizaje. El estudiante que sale de la universidad, la verdad, pues es un camino que decidió elegir, pero mi recomendación para ese estudiante es que busque otros espacios en donde pueda seguir aprendiendo, sean o no sean la universidad, no importa, pero ¿qué sí tiene la universidad que no tienen los otros espacios? Es que la universidad tiene un ecosistema planteado para eso que te estoy diciendo, planteado para que el estudiante o la persona salga de su rutina y se meta en el mood de yo vine a aprender, vine a socializar, vine a hacer contactos y todo lo que está alrededor de este espacio físico y o virtual tiene que ver con eso. Creo que eso que estás diciendo es fundamental, porque pues nosotros venimos de una generación, la generación, bueno, la de nuestros padres, pues, que nos dicen, vaya a la universidad porque solamente haciendo esta carrera, que por ejemplo fue mi caso, estudiando mercadeo, usted puede salir a emplearse en una empresa y le pueden pagar bien. Ya cuando usted se gradúe de esto, que le va a dar para comer. Mira el pensamiento, ¿sí? Ahí sí ya usted verá que hace lo que usted quiera con su vida, porque eso fue lo que me dijo mi amado, y que lo honro muchísimo, mi padre. Y ya cuando usted se pague sus cosas, pues usted estudia sociología y lo que usted quiera, pero usted va a salir para útil. Ah, bueno, listo, gracias. Tiene razón. Es decir, tuvo razón hasta cierto punto donde Pues te dio autonomía eso. me dio autonomía. Me dio de alguna manera que yo llegué a una empresa que si yo necesito un cartón y que necesito algunas habilidades para poder hacerle frente a estos retos que me demandan las empresas. Fine. Entonces, listo, me gradúo y tengo, digamos que esa posibilidad, ¿no? Pero al final, yo digo que yo per se los conocimientos que adquirí en la universidad, como, no sé, estadística y cosas así, lo que hicieron de alguna manera fue empezar a, digamos que, abrir
redes neuronales y de alguna manera lograr integrar diferentes conocimientos, ¿sí? Para que en el momento en el que yo me enfrente a los problemas que me tengo que enfrentar, pues de alguna manera tenga una habilidad mucho más desarrollada para poder solucionarlo, ¿cierto? Entonces, el punto, y ya, el que te quiero decir es, si nosotros o las personas que hacemos parte o tuvimos el privilegio, porque quiero que nos centremos ahí, de ir a la universidad, acceder a este tipo de educación y tener este tipo de conversaciones, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque aquí ya quiero que hablemos de acciones, quiero que hablemos de, porque no nos podemos quedar, y eso sí te quiero decir, pues de que, ay, entonces es que a los niños no los alimentan correctamente, Mm. no tenemos ni agua potable, entonces ¿cómo les vas a exigir? Porque en estos días me respondieron eso en Instagram, ¿sí? Como que no podemos avanzar porque es que el gobierno no sé qué, y yo, viejo, Pero ok, pues listo, entonces, está ¿cómo bien. hacemos para llevarles el agua potable? Entonces, ¿qué Sí, estás no, hacerlo haciendo ya. vos? Ah. Que si tuviste un privilegio, que tenés capacidad de razonamiento, que tenés capacidad de discernimiento para crear algo, para llevarle la solución a esas personas que no tuvieron ese privilegio. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Vale? Entonces, ¿cuál crees que es esa responsabilidad que nosotros tenemos? Y sobre todo también veamos lo desde esas personas que entran a la universidad y las que no logran culminar sus estudios. También hablemos un poquito de eso. Mira, hay varias cosas. Primero, los que son privilegiados o los que somos privilegiados, porque yo también me considero parte de los privilegiados, siempre vamos a tener más responsabilidad que los demás. Y eso lo reconoce muy bien. Y si conectamos con lo que veníamos hablando de los tech, lo reconoce muy bien los CEOs de las grandes compañías tecnológicas de Colombia. Ahorita me preguntan antes, ellos dónde estudiaron. Todos estudiaron en la Universidad de los Andes y todos hicieron una gran red, excepto Freddy Vegas, es de otra universidad, pero hicieron una gran red De contactos. de contactos y demás, y para eso también es la universidad. Pero volviendo a lo que me estabas preguntando, ¿qué podemos hacer nosotros para poder cerrar esa brecha? Eh, Mira, nosotros tenemos cifras preocupantes en el Pacífico colombiano. 5 de cada 10 estudiantes que entran a la universidad la dejan. Y muchos de ellos no la dejan porque no quieran seguir. O sea, hay estudiantes obviamente que dicen, no, yo qué voy a ir a escuchar a ese profesor que trabajó hace 40 años en Cartón Colombia y me sigue enseñando mercadeo de hace 40 años. No, esos son más poquitos. Ojo, pero espérate, antes de que Ajá, sigas, es que ese es precisamente el error que nosotros estamos ajá, cometiendo. Esa persona que está ahí, que trabajó en Cartón Colombia, que ajá. a ver, ejemplo Es solamente, un ejemplo, sí. sí, no te está enseñando cómo hacer mercadeo. Se está disponibilizando ante ti para contarte desde su experiencia, donde él tiene una experiencia de 40 años en la vida real, en cómo se solucionan los problemas, en cómo se manejan las personas, porque esto tiene que ver todo con el liderazgo, todo con cómo se logran resultados, menos con el tema técnico. Y Y esa es eso la es lo que no, y eso universidad. es lo que no quieren ver. Y esa es la universidad. La universidad es eso. Porque por eso vos tenés un docente que es experimentado, por eso tenés un docente que está trabajando en ese momento. Porque él viene a echarte un cuento, a decirte, ve, estamos viendo esto, yo lo hago con mis estudiantes. Y si esto lo escuchan en la Santiago, por favor no me vayan a cagar, pero yo lo que hago con los estudiantes es, nosotros tenemos una malla curricular y yo pues obviamente doy los temas de la malla curricular, pero las clases con mis estudiantes son como si fueran mentorías de, mira, me acabo de pasar esto, tuve que tomar esta decisión, la decisión gerencial fue así, 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 o cuando tengo reuniones difíciles, acabé de venir de una reunión difícil, esta fue la evaluación de la reunión, cumplimos o no con los objetivos. Entonces, eh, para volver al tema de la deserción, son poquitos los que desertan por ese tipo de pensamiento, sino la mayoría desertan porque no tienen cómo sostenerse dentro de la universidad. A los estudiantes en el Pacífico colombiano en promedio les cuesta entre 680.000 pesos y 900.000 pesos ir todos los meses a la universidad. Eso es más del 50-60% del salario mínimo legal vigente del año 2026. Si ellos viven en una familia que gana el salario mínimo, la mitad del salario mínimo tiene que ir destinada al universitario. Y lo hacen porque las familias, y más esas familias que van a tener esa primera generación de universitarios, Ujú. pues
hacen todo lo posible para que el estudiante vaya a la universidad. Y eso es lo mejor, pero eso es un problema. Y es un problema que debemos resolver ya. No, pues prácticamente esa familia está dejando de comer por Está dejando eso. de comer para que la primera generación de profesional esté, porque piensan, así como dijiste que pensaba tu papá, tú tienes que ir a la universidad para ser autónomo, para que ganes más dinero y para que mejore las condiciones familiares. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos propuesto varias cosas para que pues, sea un poquito más fácil esa experiencia dentro de la universidad. Porque pues la experiencia dentro de la universidad son 5 años en donde el estudiante pues tiene que hacer una inversión y así sea universidad pública. Sí, claro. Así sea la universidad pública, al de la universidad pública le cuesta lo mismo. No, y yendo en bus y En bus y almorzando sencillito corrientazo. Y hay universidades que han hecho un trabajo gigantesco por sí mismas en eso, y Ceci es un ejemplo clarísimo de eso. Javeriana trabaja muy bien el tema, la misma Univalle con el apoyo de la gobernadora. Ayer que yo estaba hablando con la gobernadora, me estaba contando un poquito qué era lo que se venía desde gobernación para el apoyo de los estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, hay esfuerzos y nosotros no venimos a reemplazar esos esfuerzos, venimos a sumar a esos esfuerzos. Y en Sidesco planteamos el programa Bienestar para la Permanencia desde eso mismo. ¿Por qué nace Bienestar para la Permanencia? Porque yo estuve a punto de desertar por eso. Y porque conozco a cientos de pelados, algunos que estudiaron conmigo, otros de otras universidades y otros que fueron estudiantes míos, que tienen esa problemática. Y reconocer la problemática y no hacer nada es un poquito perder el tiempo. Y en Colombia somos tan inteligentes que todos le buscamos solución a todo, pero solo el 1% lleva la solución a la acción. A la acción. Y Tal cual. nosotros decidimos llevar esa solución a la acción. No, y somos filósofos, ¿no? Mucha, mejor dicho, resolvemos la paz mundial. Nosotros decidimos llevar esa solución a la acción y esa solución se llama Bienestar para la Permanencia, que arranca con alimentos para la permanencia. Y alimentos para la permanencia no busca que el estudiante tenga alimentos gratuitos, busca subsidiar o poder minimizar el 80% de la base de alimentación del estudiante, que el estudiante pague un almuerzo en 3.600 pesos en vez de 18.000 como lo paga hoy. Porque es que nadie puede dejar un aula porque tiene hambre. Nadie puede desmayarse en clase por hambre. ¿Qué pasa? Pasa un montón. Nadie se puede dormir en clase por hambre. Y eso es algo que a nosotros nos ha quedado bastante en la cabeza y por eso estamos tomando acción y ojo, con eso. Porque de esto que estamos hablando, y me encanta, no falta, ¿no? El que, pero es que de eso el gobierno debería encargarse de eso, y con todos los robos que hay, con todo lo que se roban de los recursos. Sí, y eso ha pasado toda la vida. Y va a seguir pasando. No vamos a poder controlarlo. Es decir, empieza a controlar, valga la redundancia, lo que puedes controlar. Y es, gente, el gobierno a nosotros no nos va a sacar de pobres. Se lo juro que no nos va a sacar de pobres porque lo hemos estado esperando hace mucho tiempo. Es nosotros mismos, solamente es la fuerza, digamos que laboral, levantarnos todos los días, generar valor, sobre todo con el vehículo más importante que son las empresas, ¿sí? Empecemos por ahí, que son las empresas las que realmente, a través de su productividad y su competitividad, son las que generan riqueza, nada más. El gobierno no genera riqueza, lo que genera riqueza son las empresas. Entonces, listo. De pronto, a mí todavía no me enseñaron a ser empresario, emprendedor y empezar, digamos que un camino solo, pero nosotros podemos tener o emprender un camino dentro de esa misma empresa para poder aportarle a ese empresario, ¿sí?, y sumarle y ayudarlo a llegar a la meta y que sea mucho más competitivo. Pero entonces tenemos este tema paternalista donde, el gobierno me va a dar todo lo que yo necesito y entonces el subsidio es el que tiene que encargarse. ¿Ya te diste cuenta que no? Ahora, nos vamos a una empresa y es, a mí mi jefe no me cae bien. Es que el gerente es súper mal geniado y me habla feo. Y porque yo trabajo con empresas y te digo, me toca ponerlos en la mesa y decirles, oye, entonces si te molesta tanto tu gerente, que es el que se rompe, digamos que el lomo, para tratar de que la empresa, teniendo los niveles de competitividad tan bajos que tiene,
Voy a darte un ejemplo. Hoy, una empresa, una industria colombiana que haga temas de aseo. Ejemplo. ¿Cómo compite con los productos del de uno? Es durísimo. Si digamos que la economía está complicadísima. Y así todo logra sostener 60 empleos, 70 empleos esta empresa, ¿sí? Oye, ya que estás aquí y haces parte de estos 60 empleados, ¿cómo estás aportando para que esta empresa no desaparezca? Con todos los que tiene. ¿Quejándote de que no te gusta tu jefe? ¿O que realmente vas a ser diferente? Ese es el punto y es, digamos, que la mentalidad a la que tenemos que empezar a atacar, ¿no? Entonces, ya para como que vayamos como aterrizando y cerrando este tema, es, ¿qué hacemos? En el sentido de, hoy por hoy, ¿cómo ayudamos a esas personas que son el motor de la economía, que son los empresarios, que enfrentan 10 millones de retos al día y que tratan de sacar esto adelante? ¿Y cómo utilizamos los recursos, entiéndase, en este momento sociales? Porque solamente somos nosotros como personas los que tenemos que ir a solucionar los problemas que hay, porque la inteligencia artificial no se va a detener, no se va a detener, créame que no se va a detener, sino que al contrario va a avanzar, ¿sí? Y a mí me encanta, yo les digo, yo estoy como, por favor, que pasen ya 3 años a ver qué pasa. ¿Sabes por qué? Porque es que la inteligencia artificial lo que va a hacer es sacar, la inteligencia artificial es expansiva, ¿no? Ella de alguna manera muestra o expande lo que ya hoy soy, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y me parece magnífico, que sí, la brecha se va a abrir, pero se va a abrir y se va a diferenciar entre los que lideran, en los que lideran el cambio, los que la utilizan y los que entienden cómo la afecta y la población que se va a quedar rezagada. Y entonces, aquí no va a decir, es que usted que la entiende, entonces venga a sostenerme a mí, pobre, que no supe cómo adaptarme a ella. Eso puede llegar a pasar, pero en 5 o 10 años. Hay varias cosas. Primero, pues el Estado, el gobierno, ya genera unas cosas, ya genera unos apoyos, pues a través de las universidades públicas se entregan alimentación, la Univalle entrega 5.900 almuerzos diarios a 2.500 pesos, hay acceso a educación superior, el tema del crecimiento en la cobertura ha sido muy interesante, y no solo desde este gobierno, sino desde el gobierno anterior, que comenzó el tema de la matrícula cero, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un tema, y no es que reemplacemos al Estado, y no es que le quitemos responsabilidad al Estado, es venir a sumar. Yo fui a hablar con la gente de la Universidad del Valle, del restaurante. La Universidad del Valle en Meléndez tiene 14.000 estudiantes, en todo el Valle del Cauca tiene 36.000, pero solo entregan 5.900 almuerzos. Siempre, siempre se puede hacer más. Entonces, ese siempre se puede hacer más tiene que ser con corresponsabilidad. No puede ser solo responsabilidad de papá Estado. No solo puede ser responsabilidad de la universidad, ni tampoco es responsabilidad solo del ecosistema empresarial. Es una responsabilidad de todos. Entonces, eso que es una responsabilidad de todos, y aquí yo voy a contar Dale. una pequeña historia. Eh, Nosotros nos volvimos a contactar con Luisa de manera muy, muy interesante. Casi que hay gente que le dice diosidencia, ¿no? Sí. Diosidencia, ¿se dice? Sincronicidades. Eh, Luisa me contacta por lo que viene trabajando con su empresa. Comenzamos a hablar y en una reunión yo le cuento el cuento que les eché de Bienestar para la Permanencia, y ella me cuenta otro de sus proyectos. Y hicimos match. Y ese match lo que hizo fue que lográramos comprender algo, que hoy en las universidades tenemos un talento joven que puede ser mayormente, y perdónenme la palabra, explotado por el ecosistema empresarial. Y hoy en las empresas, más que todos en las pymes, hay unos problemas Las que pueden necesidades. ser resueltos por ese talento joven. Eh, Cuando hicimos ese match, yo le dije, vea, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hay estudiantes que necesitan apoyo para poder seguir en la universidad y seguir desarrollando su talento joven. No podemos perder talento por sostenimiento. Y hay empresas, que es el tema que Luisa puso sobre la mesa, que tienen unos problemas de crecimiento y de
automatización y que quieren y Y necesitan ese talento evolucionar, que joven para de micro a evolucionar. pequeño y pequeña a mediana y mediana a grande. Y así nace una iniciativa que se llama Nexo Territorial. Y Nexo Territorial es el cómo nosotros podemos de manera ágil, rápidamente, en 4 meses, poner a disposición del empresariado del Pacífico colombiano a un talento joven seleccionado para que vayan a hacer proyectos ágiles de inteligencia artificial en las empresas, podamos resolver problemas reales con talento joven, con talento de la universidad, no solo exponiendo a estos estudiantes al sector real, sino también creando algo que es un concepto que yo venía trabajando desde hace rato que se llama profesionales a la medida de las empresas en las que trabajan o de las industrias en las que trabajan, y a partir de ese match, de que ese estudiante vaya y resuelva una problemática con inteligencia artificial, pues el empresario de cierta manera genere un apoyo en el sostenimiento del estudiante en la universidad. Quiero decirles que eso que les está contando Camilo sobre Nexo Territorial cuando estábamos creándolo, yo pues estaba así como, hay que hacerlo ya, o sea, hay que volverlo a la realidad, sobre todo porque yo soy fanática, número uno, de los jóvenes, en el sentido de que, por ejemplo, en las empresas en las que yo he trabajado, dicen como, llegó el practicante, ¿quién lo quiere? Porque creo mucho en esa capacidad, ¿sí? Pero créanme que la mayoría de personas o los profesionales que de hecho pasaron por una carrera y hoy son gerentes en multinacionales o gerentes de empresas, no les gusta trabajar con estudiantes, ¿sí? Y no les gusta que le asignen el practicante. ¿Por qué? O sea, esa es la real pregunta, ¿sí? Porque de alguna manera tienen que hacerse responsables de liderar y de desarrollar a una persona. Y a nosotros no nos gusta hacernos responsables, ¿sí? No estamos viendo, lo estamos viendo a corto plazo, pero mira que esto que te estoy contando es algo que nos pasa y se replica en todas las esferas, ¿no? Es como que yo no me hago responsable por mí, que lo resuelva otro. Ay, Luisa, que le gustan los practicantes, pues qué dice usted con el practicante, ¿no? Cuando pues nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, eh, yo me emocioné demasiado y entonces cuando logramos materializar, digamos que, o al menos en el papel del cómo íbamos a hacer todo este proyecto, dije, listo, Cami, vamos a llevarlo a una persona que yo sé que maneja muchos empresarios y que esto le puede servir mucho y que le puede interesar. Pues imagínense que yo lo llevo y esa persona cuando le expongo me dice, Luisa, muy interesante lo que haces desde UNIT, pero definitivamente sí te digo, el tema de los universitarios con los empresarios, no la veo. Y yo quedé, ¿qué? O sea, mínimo como múltiplo. Y yo, ¿por qué me dices eso? Y me dicen, no, es que ellos no los tienen en buen concepto. Es que no les gusta trabajar. Y es que eso, y a mí eso me partió el corazón. Entonces, después de esa reunión, llamo a Camilo y le digo, esto se me volvió personal. Así sea lo último que yo haga en mi vida, pero de alguna manera este proyecto tenemos que sacarlo adelante porque no puede ser de que el empresario tenga un problema y yo tenga al otro lado la solución y simplemente porque no quiera ayudarlo o hacerse cargo de liderarlo, no quieras aceptar esa potente ayuda que hay. Ese hacerse cargo yo creo que uno de los grandes dilemas del ecosistema empresarial. Porque, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca nosotros tenemos una brecha laboral identificada desde hace años, y el Comité Intergremial del Valle del Cauca es muy juicioso en sus informes de la brecha laboral. Pero, pero aquí sabemos que tenemos una brecha y sabemos que tenemos 2.000, 2.500 vacantes que nunca se llenan. Pero, y el empresario exige, ¿no? Y pide. Y es que la universidad no está formando en esto. Es que la universidad no hace esto. Es que el ecosistema de educación terciaria no está haciendo lo que nosotros necesitamos. Pero siempre es el otro, ¿no? Es la universidad. La universidad no lo hace. Y eh, en ese sentido, eso que te dijo este empresario también se ve reflejado en un ejercicio que nosotros comenzamos a hacer con Luisa, de poder, a través de instrumentos, ver la percepción de los empresarios hacia los estudiantes y desde los estudiantes hacia los empresarios.
De los empresarios hacia los estudiantes descubrimos algo, y es que una de las frases que más representa a los estudiantes desde la visión del empresario es que tienen buenas intenciones, pero poca experiencia. Eso fue lo que colocaron. Y la Obvio. pregunta es, pues obviamente van a tener poca experiencia. ¿Cómo le brindamos esa experiencia? Si tienen buenas intenciones, acógelo. Mira, Luisa tuvo un mentor o una mentora que seguramente le ayudó, la jaló para que llegara a donde llegó. Yo he tenido múltiples Tal cual. mentores. Un saludo al padre Luis Felipe Gómez, que es uno de mis grandes mentores, que fue una de las primeras personas que confió en mí, estando yo muy joven, teniendo 19, 20 años, y me formó, me acompañó junto con otras figuras de la educación superior en el Valle, el doctor, que en paz descanse, Francisco Piedradita, el doctor Luis H. Pérez. Ellos me acompañaron, pero porque confiaron en el talento. Mm. Pero ahí lo que yo coloco sobre la mesa es, necesitamos también que haya esa corresponsabilidad y que el tejido empresarial del Valle del Cauca confíe en el talento de nuestros jóvenes. Mira eso tan lindo que acabas de decir. Y muy seguramente aquí van a salir, ¿no? Empresarios, ay, pero es que tú eras un caso excepcional, es que tú eras un caso especial, porque tú sí tenías iniciativa, ¿sí? Oye, ay, es que tú sabes qué fue lo que firmó el alma de otra persona cuando Ah, vino a este mundo y que tenía que venir a superar. La realidad de cada persona es diferente. Como me formaron a mí, como formaron a Camilo, como formaron a cada una de estas personas es muy diferente, ¿sí? Incluso que la tuya. Pero, ¿qué hace un líder? El líder, y precisamente los empresarios son los gerentes, ¿sí? Son esos líderes que están llamados a tener la responsabilidad de ver los talentos en cada persona que tienen a su cargo y los recursos que tienen a su alrededor y explotarlos correctamente, ¿sí? No esperar a que sea el de allá el que tome la iniciativa, sino empezar a buscar oportunidades. Eso como primer punto, que sí considero que es supremamente importante. Pero ahora, volvamos al tema de el empresario llena la boca diciendo es que en la universidad no salen preparados, es que no tenemos oportunidades, es que todo está carísimo, es que el gobierno, es que... Porque para todo tienen el es que, ¿no? ujú. Ok, y sí, y creaste empresa, gracias, amigo. Pero te falta el centavo para el peso. Y el centavo para el peso es, tenés cajas de compensación que hacen programas para empresas y para montar sus sistemas internos y todo. Tienes cámaras de comercio que hacen exactamente lo mismo, te dan prácticamente un MBA para que puedas llevar a tu empresa de micro a pequeña y de pequeña a mediana y de mediana a grande. Pero eso no está pasando. Eso no está pasando. Y yo le pregunté a una persona que trabajó 15 años en la Cámara de Comercio y le dije, mira, aquí no vamos a poner a filosofar. Simplemente decime qué pasa con esos empresarios que no avanzan. ¿Por qué todos los programas que ustedes están sacando no prosperan a la velocidad que deberían estar prosperando si se supone que todo se resume en educación y ustedes están dando educación? Y él me dijo clarísimo, Luisa, el gran problema que tenemos en este momento es un tema de mentalidad. Muchos de esos empresarios empezaron por necesidad, sí, porque de alguna manera no se pudieron emplear en el mercado laboral en empresas grandes y les tocó por necesidad hacerle y listo. Pero de aquí a que se logren crecer o mantener es un reto y es un tema de mentalidad. Y yo te lo quiero decir, algo aquí clarísimo de un ejemplo de los diferentes grupos en los que he estado con los diferentes gerentes que he trabajado. Uno como empleado es igualito a su jefe. Sí, Y las empresas y la son cultura, sí. igualitas a su jefe. Ajá. Y todo lo que sucede a nivel cultural dentro de las empresas es igualito a quien la lidera. Entonces aquí el problema no es de educación, porque yo conozco empresarios que ganan 300 millones de pesos y tienen literalmente el bachillerato. Es un tema de liderazgo. Y si usted no sabe qué es liderazgo, búsquelo en Google. Es la capacidad de influir sobre las personas, pero de alguna manera también extraer los dones de esas personas y tomar acción y tener y entender que yo soy el responsable de cambiar la realidad de mi entorno. Pero hoy el empresario prefiere, lo que nosotros llamamos empresario, buscar excusas y no hacerse cargo realmente. Hoy tu empresa no progresas por ti como líder, porque eres un mal líder. Así de sencillo. Has hecho muchas cosas. Te felicito. ¿Y por qué no has podido moverte de ahí? Porque no has entendido el tema del liderazgo. Entonces, cuando a mí esa persona me dijo, es que al empresario no le gusta trabajar con el estudiante, yo dije, el problema son ellos mismos y se van a quedar ahí. Entonces, hoy con Nexo estamos buscando crear una realidad diferente, formar
Y sí, ustedes como empresarios necesitan un apoyo porque son el motor de este país, pero de alguna manera tenemos nosotros también desde el otro lado la responsabilidad de apoyarlos, pero necesitamos de ustedes de que permitan que otras personas también lideren. Desde adentro formaremos a estos muchachos en liderazgo, en habilidades para la autonomía, para que puedan aportar valor. Claro, y es que es un tema de relevo generacional. Si hoy el empresario tiene un tema de mentalidad y de mindset, o de growth mindset, seguramente para él va a ser un poquito más difícil transicionar en su mentalidad, que no es imposible, pero va a ser un poquito más difícil porque el empresario sigue pensando todavía, el empresario colombiano sigue pensando todavía en el cómo va a pagar la nómina, cómo va a seguir, cómo va a poder vender más, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca se toma el trabajo realmente de sentarse a movilizar ese mindset. Ahora, Es no todos, o sea, obvio, sí, sí. estamos hablando desde la generalidad pero hay casos de casos muy puntuales. Ahora, la única forma de que el tejido empresarial cambie de mindset es que esta nueva generación que se está formando hoy, esta generación Z, que muchos empresarios les tienen un poco de miedo y pavor a la generación Z por la forma en que son y demás, pero que esta nueva generación cambie el mindset y entre al tejido empresarial que hoy tenemos. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros queremos apoyar el cambio de mindset de los pelados, de los jóvenes, de los que hoy están en la universidad, de los que van a entrar a la universidad y los que no han podido entrar a la universidad. Sí. Porque a mí me quita el sueño y yo te lo aseguro que los liderazgos que hoy tiene el Valle del Cauca, a la mayoría le quita el sueño esa cifra de los 98.000 ninis que tenemos hoy en Cali. A mí me quita el sueño que 5 de cada 10 estudiantes que pueden ingresar a la universidad se vayan porque no tienen cómo quedarse en ella. Me quita el sueño que 2 de cada 10 estudiantes abandonen en el primer año. Pero la única forma de movilizar eso, que la tasa de tránsito inmediato sea tan chiquita, tránsito inmediato es que salga de bachillerato a la universidad. En este momento en el Valle del Cauca la tasa de tránsito inmediato es del 33%. O sea, de los graduados en el Valle del Cauca, solo un tercio de los que se graduaron entran a la universidad. O entran ni siquiera a la universidad, a educación terciaria, a educación técnica profesional, tecnológica, a educación técnica laboral. Eso es preocupante y más para una región como esta que quiere crecer en competitividad. A mí me quita el sueño, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a sostener las personas que sí somos de alguna manera productivas o intentamos serlo y hacemos cosas para que sea precisamente sostener a estas personas que deciden no serlo o no saben cómo? Entonces creo que esto es una responsabilidad de todos, porque si todas estas personas que no, los ninis, para los que no saben, son jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿sí? ¿Cómo nosotros de alguna manera tenemos que hacernos responsables de ellos? Sí, a través de impuestos, a través de pagar más impuestos. Por eso el país está como está. A mí me preocupa la balanza comercial de Colombia, que cada vez aumenta, se vuelve más grande. Sí, a mí me preocupa el hecho de que que entre mucho más producto de otros países, ¿sí? Y que nosotros no estemos exportando exactamente en la misma medida y que cada vez nuestra moneda se debilita, cada vez somos más pobres, pero es que el problema es que lo estamos viendo tan pequeño, porque nosotros pensamos que es que esos problemas los tiene que solucionar alguien más, cuando realmente somos nosotros mismos los que los tenemos que solucionar. Claro, y ahí también, Lu, es entender que muchas veces parte de estos jóvenes que no han accedido o no tienen empleo, muchas veces no es porque así lo quisieron. Obviamente hay parte de los 98.000 ninis que decidieron no hacer nada más, Mm. pero hay muchos, yo diría que la mayoría de esos jóvenes simplemente no reconocen sus oportunidades. Y eso es otro tema que podríamos estar hablando aquí otra hora, del tema de las oportunidades y reconocer las mismas. Desde el privilegio muchas veces estamos ciegos en el decir es que es muy fácil reconocer que existe matrícula cero hoy en Colombia, es muy fácil entrar al SENA, es muy fácil hacer 30 cosas. Es muy fácil entrar a una plataforma, hay una plataforma buenísima
de un caleño que se llama Jovex, que da primeros empleos para estudiantes universitarios, para restaurantes, para pasear perros, para ser host en discotecas. Buenísima esa iniciativa, un estudiante de la Universidad del Valle. Increíble. eh, y apoya a otros jóvenes y bacanísimo. Y uno dice, "Oh, pero existe eso, porque esos 98.000 ninis no se meten ahí, porque no reconocen las oportunidades, porque Ujú. nosotros no sabemos cuál es la realidad de esa persona que seguramente vive en el oriente de Cali, como los otros 1.200.000 Ujú. familias y personas que viven allá y que no tienen, nosotros tenemos sectores en Cali donde no hay acceso a internet, no hay acceso entonces ellos no tienen cómo reconocer esas oportunidades. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como sociedad? Hacer que ellos reconozcan las Visibles. oportunidades y que ellos elijan, porque hoy no están eligiendo, hoy ellos no deciden, porque no tienen nada que decidir. La Totalmente. responsabilidad de nosotros como conciudadanos de este valle que es supremamente grande y productivo y buenísimo y hermoso, es poder que estos jóvenes que no reconocen sus oportunidades porque no han salido de su barrio, porque no pudieron terminar el colegio, porque les tocó salir a vender bananas en el semáforo o limpiar los vidrios, etcétera, etcétera, y no saben qué pasa realmente por fuera de su entorno, pues con ellos tenemos esa responsabilidad de mostrarles lo que realmente pueden hacer. Totalmente. Y ya para cerrar, y es, Cami, si para las personas que nos están escuchando, si tú tuvieras que decirle algo, pero con una acción concreta de cómo pueden empezar a cambiar la realidad hoy, ¿cuál sería? Dale tú primero y luego yo. De cómo su realidad personal Pues la realidad y la de su y entorno, la de su pero con entorno. una acción clara, concreta, porque, a ver, aquí hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Problemas estructurales grandísimos. Y lo que no quisiera es que se convirtiera en una conversación de problemas estructurales grandísimos y que al final, pues lo que nos va a llevar al cambio son esas pequeñas acciones que tomamos diariamente. Yo voy a decir tres cosas. Hágale. La primera, la más importante, y es que los invito yo personalmente a la Universidad Autónoma el próximo 29 de mayo a que nos acompañen en el lanzamiento de Nexo Territorial, porque ahí vamos a hablar de varias cosas y tenemos un invitadísimo espectacular de nivel nacional, autor de un gran libro que nos va a estar acompañando. Vayan, esa es la primera acción que deben tomar, porque ahí van a escuchar qué es lo que proponemos y cómo pensamos cambiar esta realidad. Y ya, quitando esa La primera cuña. recomendación, a mí me gusta decir dos cosas que son demasiado simples. La primera, el hecho de poder simplemente preocuparse, o ni siquiera preocuparse, reconocer al otro. Ese reconocer al otro es poder observarlo, poder verlo, poder aprenderse su nombre y poder sonreírle. Vos no sabes lo que podés cambiar un día solo reconociendo a otra persona. Y segundo, ya más para vos que me estás viendo, eh, mi recomendación es cuando tengas un tiempito, así sea en 15 minutos, 30 minutos, coge un libro, cualquiera, el que quieras. Puede ser de ficción, puede ser de crecimiento personal, puede ser una novela, el que quieras. Y lea 15 minuticos. Eso le va a cambiar la vida. Gracias, Cami. Bueno, yo les diría que creo que la clave del éxito de todas las cosas positivas que han sucedido en el mundo, en la humanidad en general y en toda la historia, es cuando las personas somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y cuando nosotros tenemos conciencia, automáticamente somos privilegiados en comparación al resto que no ha tomado conciencia y por ende somos los que tenemos la responsabilidad de hacer al otro consciente para que esa persona al tener conciencia de alguna manera se haga cargo también y podamos ser coequiperos y no que nosotros carguemos con ellos, sino que al contrario todos busquemos encontrar soluciones en conjunto porque pues al final una cabeza
piensa menos que dos, y pues al contrario, como tres cabezas piensa mejor que una. Entonces es lograr despertar la mayor cantidad de conciencia posible, pero sobre todo hacernos responsables y, por favor, no desde el egoísmo, no desde primero yo, segundo yo, tercero yo, o primero mi familia y solamente mi familia o mi entorno, sino es en cualquier espacio que nosotros tengamos, en cualquier oportunidad que nosotros tengamos, llevar esa capacidad de cambio, esa capacidad de transformación para transformar los diferentes grupos sociales, ir a servir a una iglesia, a las personas que tenemos ahí, pues digamos que no se imaginan todo lo que ustedes pueden aprender, involucrarse lo que más se puedan para que podamos entre todos construir una realidad diferente. Y bueno, Cami, muchísimas gracias por Gracias, tu Luisa. tiempo. Un placer, como siempre, conversar contigo. Nos vemos entonces el 29 de mayo en la Universidad Autónoma de Occidente para el lanzamiento de Nexo Territorial.